Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Aquí con otro video, después de mucho tiempo de no subir uno. Y es que la verdad las actividades me han tenido muy ocupado, pero bueno, aquí estamos listos para compartir un nuevo tema con ustedes. Me han planteado uno muy interesante sobre las violaciones procesales en el juicio de amparo, a través de qué vía las combato y cuándo las combato. Bueno, para eso estamos, para aclararles sus dudas y hacer un ejercicio académico muy entretenido. Bueno, las violaciones procesales son todas aquellas que tienen relación con un proceso, ya sea previo a, durante de y posterior al mismo. Estas violaciones procesales son rompimientos a las reglas del debido proceso como un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Todas las personas debemos ser sujetos a un debido proceso cuando estamos ante un tribunal, con ciertas formalidades, con ciertas reglas. La autoridad siempre tiene que hacer todo conforme a la ley, fundando y motivando. No se puede salir del margen de la misma y su actuar debe ser apegado al marco normativo vigente para el proceso respectivo. Bueno, las violaciones procesales, la contravención a todo esto que acabamos de decir, se combaten a través del amparo directo y del amparo indirecto. Es decir, se puede por las dos vías, pero la vía va a depender mucho de la violación procesal y del momento procesal en el que nos encontremos. Entonces, aquí vamos. Las violaciones procesales, según la ley de amparo, se pueden combatir a través del amparo indirecto siempre y cuando se traten de violaciones procesales previas al proceso, posteriores al mismo, con sus respectivas reglas, pero también violaciones procesales dentro de un proceso. Cuando, aquí, y es el tema importante de este video, hablar de las violaciones procesales dentro de un proceso. ¿Cuándo vamos a presentar un amparo indirecto o cuándo un amparo directo respecto a violaciones procesales dentro del proceso? Bueno, la ley de amparo nos dice que el amparo indirecto va a proceder siempre que se traten de violaciones procesales de imposible reparación. Este criterio ha estado desde la ley de amparo anterior a la del 2013, desde hace muchísimos años, y la Suprema Corte tenía sus criterios para interpretar a qué se refería la ley de amparo respecto a violaciones de imposible reparación. Sin embargo, una vez emitida la ley del 2013, la ley de amparo del 2013, esta ley nos define qué vamos a entender por violaciones procesales de imposible reparación. Las violaciones procesales de imposible reparación son aquellas que consisten en afectaciones materiales a derechos sustantivos o subjetivos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y etcétera, ¿no? Un conjunto de ordenamientos que tutelan los derechos humanos. Bueno, aquí hay dos elementos importantes: afectaciones a derechos subjetivos y de manera material. Estos conceptos son muy importantes. ¿Por qué? Porque esa definición deja de lado, para atender a través del juicio de amparo indirecto, violaciones procesales que son meramente adjetivas, que son meramente afectaciones sin un resultado exacto en el momento, sino que se va a ver traducido hasta el dictado de la sentencia. Las afectaciones deben ser materiales, es decir, en ese momento reales, consistentes, tangibles. Vaya, en el derecho no estamos hablando de cosas tangibles, pero lo que quiero dar a entender es que son cosas que sentimos en ese momento. Afectaciones reales, afectaciones instantáneas, que nos vulneran derechos humanos en ese momento y que, bueno, como lo acabo de decir, violan derechos sustantivos, violan derechos subjetivos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, no derechos meramente adjetivos, que es su contraposición, es decir, derechos procesales, derechos que no tienen alguna trascendencia o un impacto fuerte en los derechos humanos. Ese es el criterio para poder presentar un amparo indirecto en contra de esas violaciones. ¿Por qué? Porque el amparo indirecto lo conoce un juez de distrito y en ese mismo momento se puede dictar suplencia de la queja, que se evite eh, o sea, suplencia de la queja, dependiendo de los casos, una suspensión del acto reclamado para que se mantengan las cosas en el estado en el que están. Es decir, evitar una violación permanente, un derecho fundamental. Por eso, esas violaciones procesales se combaten en el momento. Obviamente, cumpliendo con el principio de definitividad, con los recursos respectivos, una vez agotados, entonces presentamos el amparo indirecto dentro del proceso, es decir, no nos esperamos hasta el dictado de la sentencia. Bueno,
Pero ¿qué pasa cuando las violaciones son todas aquellas que no reconoce esta definición? Violaciones adjetivas, violaciones procesales que no, vaya, que no impactan en un derecho fundamental de la persona. Sin embargo, que sí pueden traducirse en un beneficio o en un perjuicio a la hora de dictarse la sentencia. Bueno, la ley de amparo nos dice que estas violaciones procesales deben ser combatidas hasta la sentencia, es decir, cuando presentamos el amparo directo. El amparo directo va a combatir o se va a presentar en contra de esas violaciones procesales que no podíamos combatir a través del juicio de amparo indirecto. Es decir, no nos quedamos en un estado de indefensión, no nos quedamos en un estado de que estas violaciones van a ser permanentes. Pero como su afectación no es material, no es instantánea y no afecta derechos humanos de manera permanente, sino que su resultado se va a ver en la sentencia. O sea, la causa de estas violaciones procesales la vamos a ver hasta el dictado de la sentencia. Es por eso que la ley de amparo dice esas violaciones procesales, para no estorbar, para no dilatar un proceso, para no hacerlo más lento, vamos a esperarnos hasta que se dicte la sentencia. Y una vez se dicta la misma, entonces ahora sí, presentas el amparo directo, en donde puedes combatir tres cosas. Número uno, puedes combatir puedes hacer valer conceptos de violación meramente, o sea, subjetivos respecto a temas más de fondo de la sentencia, criterios del juzgador. Luego también puedes combatir cuestiones adjetivas, aplicación de la ley, formalidades dentro de la misma sentencia y las violaciones procesales que acontecieron durante todo el proceso, pero que no podías combatir vía amparo indirecto. También es importante aquí hacer notar que la ley de amparo nos exige que para poder tú hacer valer estos conceptos de violación respecto a violaciones procesales durante el proceso debiste haberlas impugnado en su momento. Es decir, si la ley respectiva reconoce un recurso en contra de estas violaciones procesales, tuviste que haberle hecho valer en su momento. Si la ley te decía, te esperas a hacer valer este recurso hasta el dictado de la sentencia, pues te esperas hasta el dictado de la sentencia. Si te dice, son de tramitación inmediata, pues entonces lo presentas. Ya una vez que se resuelva, entonces te esperas y que fue en tu contra, que no te gustó la resolución, bueno, ahora te esperas hasta la sentencia y en la sentencia haces valer estos conceptos de violación procesales. Los aborda el juzgador de amparo y los resuelve. Pero el requisito es que los agotes, principio de definitividad al final de cuentas. Bueno, a grandes rasgos, de una manera muy resumida, espero haberles explicado bien este tema de las violaciones procesales y cuándo combatirlas en amparo directo, cuándo combatirlas en amparo indirecto. Si tienen cualquier otra duda, si no me di a explicar en algo o si tienen alguna cosa más que agregar y comentar, son bienvenidas todas las opiniones. Que pasen una excelente tarde, se diviertan